Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Esteban Guerrero y en este momento les voy a exponer la parte individual de la guía número 1 de gestión de recursos financieros. Bueno, comenzamos con las cuentas contables, donde eh, el material que se nos asigna de estudio nos da el significado de qué es el conjunto de registros, donde se detallan de forma cronológica todas las transacciones que ocurren en un ente económico. Estas operaciones normalmente se registran en asientos de débito o crédito, dependiendo pues del origen de la transacción. Como por ejemplo, una empresa tendrá una cuenta de efectivo en donde registrará todos los movimientos que involucren dinero en efectivo. Si la empresa compra bienes al contado, esto significa que tendrá que dar un crédito a la cuenta de efectivo. Si la empresa vende mercancías al contado, entonces deberá de dar un débito a la cuenta de efectivo. Bueno, las partes que componen las cuentas contables son nombre, débito, crédito y saldo. La parte del nombre, como su nombre lo indica, el titular se refiere a la cuenta en la que estamos registrando. Por ejemplo, si un negocio compra mercancías a crédito, debe dar un débito a la cuenta compra de mercancías. Continuamos con débito. Se coloca pues en la parte izquierda de la cuenta y representa todo lo que entra al negocio o a la empresa o el motivo del por qué salió algo pues de esa cuenta o de esa empresa. Seguimos con el crédito, que es la parte derecha, y cuenta ahí pues representa en términos sencillos de todo lo que sale de la empresa o bien el motivo del por qué entró algo. Y por último el saldo, que es la diferencia entre el deber y el haber. Si las sumas de los débitos de una cuenta son mayores que la suma de los créditos, entonces se dice que dicha cuenta tiene un saldo deudor. Si por el contrario el total de los créditos es mayor que los débitos, el saldo será acreedor. Bueno, continuamos con las cuentas básicas de contabilidad. Encontramos los activos, pasivos, capital, costos, ingresos, gastos. Y tenemos en clasificación las cuentas reales y las cuentas nominales. Bueno, seguimos con la normativa internacional. Bueno, ¿qué son las NIF? Las normas internacionales de información financiera son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el International Accounting Standard Board, que se establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación de información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afecten a una empresa y que se reflejan en los estados financieros. Pues los beneficios de las NIF podemos hablar que es acceso al mercado, a mercados de capital, transparencia en las cifras de estados financieros, información consistente y comparable, mismo lenguaje contable y financiero, reducción de costos y herramienta para la alta. Bueno, vamos a hablar un poco de las NIF en Colombia, en donde en julio del 2009 el gobierno expidió la ley 1314, en la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera en Colombia. Con esta ley, el Gobierno Nacional encargó al Consejo Técnico de la Contaduría Pública para el proceso de normalización técnica de las normas en Colombia y por ello emitió el documento Direccionamiento Estratégico, ese es el nombre del documento, el cual busca el desarrollo efectivo del proceso de convergencia y orientado al mercado para que las empresas colombianas se clasifiquen en alguno de los tres grupos que a continuación se describen. El grupo 1, que son los emisores de valores, entidades de interés público, y clasificadas en dos subgrupos, empresas de tamaño grande clasificadas como tales que cumplan con algunos requisitos adicionales. Esto se definió en el decreto 2784 de 2012. Grupo 2,
Consta de las empresas de tamaño mediano y pequeño que no sean emisores de valores ni entidades de interés público de acuerdo con las definiciones de los decretos 3022 de 2013 y los demás decretos emitidos. Y por último, grupo 3, las microempresas y personas naturales o jurídicas del régimen simplificado, decreto 2106 de 2012. Bueno, espero les haya quedado claro el tema del porqué de la normativa internacional y de las normas internacionales en Colombia. Bueno, hablando del capítulo 4, comenzamos con ingresos. Estos se produce un ingreso cuando aumenta el patrimonio de la empresa y este incremento no se debe a nuevos aportes de los socios, es decir, que el ingreso es el precio o valor que se recibe por la venta de bienes y servicios. Ya creo que esto está más que claro. Los ingresos dependen directamente de lo que son las ventas. Los gastos. Los gastos son los desembolsos necesarios para generar los ingresos. De esa forma, una empresa incurre en un gasto cuando utiliza la mano de obra de sus trabajadores, cuando consume suministro eléctrico para mantener funcionando sus instalaciones. Entonces, los gastos, pues ya es claro, podemos hablar de gastos como arriendo, digamos si es un restaurante, podemos hablar de todo el tema de los insumos, personal, si es una fábrica, la maquinaria, los servicios públicos, etcétera, etcétera. Lo que tienen que sí o sí pagar para que pues se sigan generando esas ventas y esos ingresos. Bueno, vamos a hablar de los registros de los ingresos y los gastos. Este es el formato de, de cómo pues se registran los ingresos y los gastos, en donde los gastos, por el lado izquierdo, toman los débitos, en donde en este lado se inician y aumentan, y en los créditos en este lado se disminuyen, en el lado de los créditos. Y los ingresos, por su vez, los débitos en el lado izquierdo se disminuyen y los créditos en el lado derecho se inician y se aumentan. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de nuestro libro guía, donde vemos la forma en que registran los ingresos y los gastos según la fecha. Entonces doy un tiempo para que se visualice el ejemplo y posterior se visualice pues la forma en que se registran, como lo habíamos hablado previamente, según pues el orden que estamos detallando en el libro diario, que consta de fechas de enero 3 a enero 30. Entonces así son los formatos. Posterior damos por terminado pues con el cierre de los ingresos, donde se evitan todas las cuentas de ingresos por el saldo que presenta el libro. En el libro mayor se evitan todas las cuentas de ingresos por el saldo que presenta en el libro mayor cada una de ellas. Se acredita una cuenta llamada ganancias y pérdidas. El registro es el siguiente. Podemos ver el ejemplo de cómo se registra y de cómo queda registrado para el cierre. Bueno, vamos a ahora pasar a este tema de ajuste de ingresos y gastos, en donde los asientos de ajuste se hacen al final del periodo contable, entendiendo por periodo contable el lapso dentro del cual la empresa mide el resultado de sus operaciones, que puede ser mensual, trimestral, semestral, anual o cualquier otro que determine. En Colombia normalmente el periodo contable está en concordancia con el periodo fiscal, es decir, va del 1 de enero al 31 de diciembre. La finalidad de los asientos de ajuste es asignar a cada periodo contable la cantidad de ingresos que se hayan devengado y la cantidad de gastos
y la cantidad de gastos que se hayan causado y que todavía no se hayan registrado con el propósito de ajustar los saldos de diversas cuentas del mayor para que los estados financieros muestren la mayor exactitud. Y ahora vemos las clases de ajustes, donde encontramos ajustes acumulados, ajustes diferidos, ajustes por depreciación, ajustes por agotamiento, ajustes por amortización, los ajustes por diferencia en cambio, ajustes para provisiones, ajustes por valorizaciones, los ajustes para corregir errores y omisiones. No, posterior y por último pasamos a las preguntas del capítulo 6. Están pues en la página 377 y 378. Entonces comenzamos. ¿Qué se entiende por activo no corriente? Entonces la definición de activo no corriente es cuando un activo permanece en la empresa durante más de un año. Se dice que es un activo fijo o un activo no corriente. El activo no corriente es una parte del activo y aparece dentro del balance de situación de una empresa. Entre los activos no corrientes o fijos podemos mencionar que ahí respondemos también la pregunta 2. Elementos de inmovilizado material como la maquinaria, construcciones, vehículos o terrenos. Activos intangibles que no se pueden cuantificar físicamente pero tienen un valor, como por ejemplo los derechos de uso de propiedad industrial. Inversiones financieras a largo plazo como varones de renta fija a largo plazo o acciones. Eh, por otro lado, el activo no corriente es un activo pues difícil de convertir en dinero en efectivo en un plazo corto de tiempo. Es por esto que esta clase de activos debe estar financiado por el patrimonio neto y por el pasivo no corriente. Bueno, ¿cuáles son las características del activo fijo? Un activo fijo es un bien en una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. Por ejemplo, bienes inmuebles, maquinaria, material de oficina, etc. No pasamos con los activos fijos tangibles, eh, los cuales comprenden las propiedades o bienes susceptibles de ser tocados, tales como los terrenos, los edificios, la maquinaria, entre otros. Y los activos fijos no depreciables, por regla general, son todos los activos fijos que se deprecian, pero existen pues algunas excepciones, por lo que existen unos pocos activos fijos que no son susceptibles de depreciar. Como la depreciación es el reconocimiento de un gasto producto de la utilización de un activo cuando éste no está en condiciones de ser utilizado, naturalmente que no será depreciado. En este grupo tenemos los edificios en construcción o la maquinaria y equipo de montaje. Mientras estos equipos se estén construyendo o montando, no podrán ser utilizados y por tanto no serán objeto de depreciación. Se depreciarán una vez estén en la capacidad de ser utilizados y de generar ingresos. Por consiguiente, se debe asociar a ese ingreso el gasto que ha contribuido a generarlo. Bueno, pasamos por la depreciación de un activo. La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste y pérdida de valor que sufre un bien o un activo por el uso que se haga a lo largo del tiempo. Cuando un activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil, que al final lo lleva a ser inutilizable. Bueno, pasamos con los activos agotables. Son aquellos que están construidos por los yacimientos de recursos naturales como las minas, pozos, petróleos cuyos recursos naturales se consumen por la extracción que se hace de ellos.
Pasamos a un activo intangible. Un activo intangible es definido por su propio nombre, es decir, no es tangible, no puede ser percibido físicamente. El activo intangible es, por tanto, de naturaleza inmaterial. Por ejemplo, el valor de una marca, que no puede ser medido de manera física, se tiene en cuenta en la contabilidad porque posee la capacidad de generar beneficios económicos futuros que pueden ser controlados por la entidad económica. Eh, la clasificación de activos intangibles. Entonces vamos a pasar a la clasificación. Podemos hablar de la posibilidad de tener su identidad propia. Entonces están los activos intangibles identificables, marcas, derechos de autor, licencias, y no identificables, publicidad y gastos de organización. Y si según su forma de incorporación también pueden ser identificados, adquiridos, clasificados, perdón, adquiridos, intercambio con terceros, es decir, concesión franquicia, desarrollados por la propia entidad, y esto vendría a ser gastos de desarrollo. También podemos clasificarlos según su posibilidad de venderlo por separado, vendibles por separado o no vendibles por separado. Eh, Clasificados según su plazo de vía legal limitada por ley o contrato, por ejemplo patentes o concesiones, o perpetua marca renovable. Y por último, según su posibilidad de reconocerlos contablemente, registrables contablemente o no registrables contablemente. Pasamos a amortización, que es un proceso financiero mediante el cual se extingue gradualmente una deuda por medio de pagos periódicos que pueden ser iguales o diferentes. En las amortizaciones de una deuda, cada pago o cuota que se entrega sirve para pagar los intereses y reducir el importe de la deuda. Pasamos por último a la amortización de activos intangibles, en donde los activos intangibles deben ser amortizados en la medida de que se contribuya a generar renta. El decreto 2649 de 1993 define que los activos intangibles como aquellos recursos obtenidos por un ente económico que, careciendo de naturaleza material, implican un derecho o privilegio oponible a terceros, distinto de los derivados de otros activos, de cuyo ejercicio de explotación pueden obtenerse beneficios económicos en varios periodos determinables, tales como patentes, marcas, derechos de autor, crédito mercantil, franquicias, así como los derechos derivados de bienes entregados en fiducia mercantil. Con el objetivo de reconocer la contribución en la generación de renta de las empresas de los activos intangibles, deben ser amortizados, esto para cumplir con el principio de asociación según el cual a cada ingreso se le debe asociar su respectivo gasto. En la amortización de los activos intangibles, diferente a la depreciación de activos fijos, no tiene una vida útil definida, por lo que cada empresa deberá determinar la vida útil de su intangible, considerando que ésta debe ser menor entre la vida útil estimada y la duración de su respaldo legal. Bueno, hasta aquí nuestra presentación de los capítulos correspondientes a la guía número 1 y asimismo las preguntas del capítulo 6. Muchas gracias y espero haya sido de gran ayuda pues este video.